Buenas, les bendigo. Tengan todos una feliz hora para recibir el mensaje de la palabra de Dios en este momento. Que el mensaje que voy a compartir les edifique, traiga transformación y cambios a su vida para tener una mejor relación con nuestro Padre, con nuestro Señor, con nuestro Dios, y poder vivir mejor en el lugar donde Dios te tiene en este momento. Voy a compartir el mensaje: la sangre de Jesucristo nos limpia, nos redime y nos protege. Dice la palabra, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. La primera vez que se habla o se menciona sangre o derramamiento de sangre, lo vemos en el libro de Génesis capítulo 3 verso 21. Lo hace propiamente Dios. Cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, cuando la primera pareja comete la infracción, hace lo incorrecto, ellos se cubren con hojas de higuera. La vestimenta del hombre en ese tiempo era la misma gloria de Dios. La gloria de Dios los revestía y no se avergonzaban, porque la gloria cubría todo su cuerpo. Era el vestido sobrenatural que Dios había puesto sobre Adán y sobre Eva. Una vez que ellos cometen la infracción, fallan, desobedecen, esa gloria que los revestía les es quitada y se avergüenzan de verse desnudos y se cubren o tratan de cubrir su desnudez haciéndose las primeras vestimentas con hojas de higuera. Cuando Dios los confronta y llama a Adán, porque Adán era el que había recibido la instrucción, y comienzan a dar excusas, comienza a excusarse que la mujer que me diste, la mujer, la serpiente que tú creaste, y toda aquella escena, Dios los llama a reflexión y les dice que no es el tipo de vestimenta que va a cubrir lo que ellos han hecho, que todo lo que han cometido tiene que ser redimido, tiene que ser cubierto con sangre, con un sacrificio de sangre. Y Él sacrifica posiblemente un cordero como símbolo del sacrificio perfecto que vendría años después, y con la piel de aquel animal le hace su ropa. Dice que en el verso 21 del capítulo 3 de Génesis dice que Dios los cubrió con pieles, porque el asunto del pecado tiene que tratarse de una manera seria, y Dios desde un principio estableció que era a través del derramamiento de sangre que ocurriría o vendría el perdón del pecado del hombre. En el libro de Levítico capítulo 17, en el verso 11 dice la palabra, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento tienen su culminación con la obra de Jesús. La palabra nos reseña, nos muestra en todo el Antiguo Testamento que la sangre expiaba el pecado del hombre. La sangre cubría el pecado, pero no lo quitaba. El hombre moría en esa condición practicando lo que Dios le había dicho, pero su vida no iba a la presencia de Dios inmediatamente. Quedaba en un lugar que en el tiempo de Cristo Él lo presenta en una manera gráfica, en una parábola,
dice que estaban o quedaban en un lugar llamado el seno de Abraham. No subían a la presencia de Dios. Se necesitaba un sacrificio mayor para poder entrar al cielo, donde actualmente sí entran las vidas o las almas que parten con la fe en Jesucristo. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús resucita, dice, llevando el cautivo la cautividad. Lleva las personas que están en ese lugar hasta el tercer cielo. En el libro de Efesios, capítulo 1, en el verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos. Nosotros tenemos redención, y redención es comprar por un precio, adquirir por un precio algo. Y Dios nos adquirió, Dios nos compró a precio de sangre. La sangre de su Hijo fue el pago por nuestro rescate. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios no solamente nos perdona o nos perdonó de los pecados de ayer, sino de los pecados del presente y aún de los pecados futuros. El sacrificio de Cristo queda en la eternidad, en una donde el tiempo no tiene límite. Se realizó una vez y para siempre. El libro de Génesis, capítulo 4, en el verso 10, cuando los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ofrecen ofrendas por la referencia que veían en sus padres, Dios les había mostrado ya a esta pareja que era a través de una ofrenda de sangre que tendrían remisión, tendrían perdón, sus culpas serían cubiertas. Esa práctica se la mostraron a sus hijos, y Abel, por revelación, trae un cordero y lo presenta ante Dios. Caín hace las cosas a su manera, a la forma que él traía a memoria en ese momento, a su voluntad, y presenta no una ofrenda de sangre, sino presentes verduras, presentes hortalizas, presenta frutas, es lo que trae el altar. Y Dios, mostrando agrado por el que hace la voluntad de Él, tal vez bajó fuego del cielo y consumió la ofrenda de Abel, viendo o dando a entender que le agradaba lo que éste había hecho. Esto trajo odio, trajo rencilla en el corazón de Caín, y espera una oportunidad como para tomar venganza de su hermano por lo que había visto, y le quita la vida. En el verso 10 del capítulo 4 dice la palabra: Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí es la primera vez que se menciona la palabra sangre. No es el primer derramamiento que ocurre, porque ya Dios lo había hecho, ya Abel lo había hecho, tal vez ya Adán y Eva lo practicaban también, pero es la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra sangre. Y cada vez que una palabra es mencionada por primera vez en la Biblia, cada vez que un lugar, persona o cosas es mencionada por primera vez en la Biblia, tiene una especial significación, tiene una gran importancia. En las leyes de interpretación bíblica se le llama la ley de la primera mención, y lo que se dice esa primera vez tiene una relevancia para poder interpretar otros pasajes donde esta palabra sea mencionada. Y aquí se dice que la sangre tiene voz. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, ¿qué clamaba la sangre de Abel?
La sangre de Abel clamaba por venganza de su asesinato, de su vida que había sido quitada vilmente por su hermano. En el libro de Hebreos capítulo 12, verso 24, dice: os habéis acercado a Jesús, os habéis acercado no a la ley, sino a la gracia, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, el pacto de sangre, el pacto de gracia, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel? Porque la de Abel gritaba por venganza, mientras que la de Jesús clama por misericordia, la de Jesús clama por salvación, la de Jesús clama para el perdón de los pecados, la de Jesús clama por paz en el corazón del hombre, la sangre de Jesús clama por salud, clama por salvación, clama por liberación de todo espíritu de opresión en el corazón de la persona, clama por liberación de vicios que trastornan, vicios que traen daños a la persona, a la familia. Por eso la sangre de Jesús clama de una mejor manera, de una mejor forma. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se les acostumbraba a colocar sangre en el lóbulo de la oreja, en el pulgar de la mano y en el pulgar del pie, para que todo lo que escucharan fuera santificado, lo que tocaran fuera bendecido, y todo lugar donde ellos caminaran, la bendición de Dios estuviera con ellos, para que sus pisadas fueran de integridad, fueran de rectitud. Hay otro grupo de personas que también menciona la Biblia que tenía que colocársele sangre similar a como se hacía con el sacerdote, y era la purificación cuando un leproso quedara limpio o quedara libre o sano de la enfermedad o de la lepra. Sin embargo, en todo el Antiguo Testamento nunca se aplicó esta ley, porque ningún judío, ningún hombre del pueblo de Israel con lepra quedó libre, quedó sano. Se menciona en el Antiguo Testamento un caso de Naamán, pero Naamán no era israelita, no era judío, era asirio. Por lo tanto, no se aplicó la ley con él porque era gentil. Por eso no fue practicante del rito establecido por Moisés para la purificación del leproso. Cuando Jesús comienza su ministerio y en Galilea sana a un leproso, todos los sacerdotes vienen al lugar para ver este acontecimiento, porque el hombre no fue necesario que se presentara sacerdote, el hombre quedó completamente libre de todas las manchas, de toda aquella contaminación, y comenzó un mover extraordinario, diferente al que antiguamente o anteriormente habían ellos escuchado. Jesús comienza a proclamar una palabra de poder, comienza a manifestar su deidad, comienza a manifestar el reino de los cielos. Se ha acercado, sanando leprosos, sanando ciegos, sanando sordos, sanando todo tipo de enfermedad, resucitando muertos, trayendo una conmoción al pueblo de Israel. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 25, también nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 12, verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Si Dios no perdonó a los que
desobedecieron a la ley, cuánto les espera a aquellos que desechen o tengan en poco la gracia que viene dada a través de Jesucristo. La ley demanda cumplimiento de cosas, la gracia suple. La ley dice: la maldición seguirá hasta la cuarta generación, mientras que la gracia dice: yo nunca me acordaré de tus pecados. En el libro de Colosenses capítulo 1, verso 20, Colosenses 1:20, dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sabemos que a través de la sangre de Jesucristo nosotros fuimos comprados, somos reconciliados. Lo vimos en Efesios 1:7. Somos comprados, fuimos comprados por precio de sangre. El precio que pagó Jesús por nuestro rescate fue su sangre pura, su sangre inocente, su sangre sin contaminación. La presenta ante el Padre para satisfacer la justicia de Dios. Y Colosenses nos dice que a través de la sangre, por medio de él reconciliar, por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas. Las cosas se refiere a, en el término griego, a cosas neutras, así como las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, ¿hay cosas en el cielo que necesitaban reconciliación? Sí. ¿Cuáles eran estas? Sabemos que en el libro de Job, cuando los hijos de Dios se presentaban delante del Padre, dice que Satanás también en sus oportunidades se colaba y se presentaba también para acusar a la gente, para acusar a los que presentaban ofrendas, para acusar a los hijos de Dios. Y le decía: pero Job, y señalaba a Job y acusaba a Job, que Job lo cumplía porque todo lo tenía a disposición, no tenía falta de ningún bien. Pero tenía lugar, el lugar que le correspondía a Adán, el lugar que Adán cedió por voluntad propia, por desobediencia, lo tomó Satanás. Cristo le quita ese derecho, Cristo le quita ese paso al cielo a través de su obra en la cruz. Cristo lo despoja, Cristo lo desentrona y le quita las llaves de autoridad que se las había cedido a Adán. Él se las arrebata y se las entrega ahora a la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Señor y como Salvador. Nos es restaurada la autoridad y nos es restaurada la posición en el reino. Ya Satanás no tiene lugar en el cielo. Él acusa a la gente aquí a través del pensamiento, a través de ideas que trae a la mente del hombre, pero ya no tiene lugar delante de Dios. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fue lanzado fuera. Cristo lo lanzó y ellos le han vencido. Nosotros, ellos, la iglesia, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nosotros tenemos victoria a través de su sangre y todas las cosas han sido reconciliadas. Esto, cuando dice que todas las cosas han sido reconciliadas, no es una base para creer que universalmente se tiene salvación por la obra que Cristo hizo. Así la gente
no reciba a Jesús como Señor y Salvador, el hombre tiene oportunidad en esta tierra, mientras respire y tenga aliento de vida, de recibir el regalo que Dios envió para reconciliarnos con el Padre. Ese regalo, esa gracia, ese don se llama Jesucristo. A través de su obra, a través del derramamiento de su sangre, tenemos entonces reconciliación, tenemos perdón y tenemos acceso continuo. Hay un portal abierto permanentemente ante la presencia de Dios por medio y a través de la sangre de Jesús. Todo rechazo a esa gracia, todo rechazo a ese regalo trae condenación. Ya el que no lo recibe ya ha sido condenado. Es decir, que la persona, para poder tener acceso a la presencia del Padre, reconciliación con el Padre, tiene que recibir por medio de la fe a Jesucristo y su obra en la cruz. Saber que no es por lo que yo haga, no es por obra humana, es por lo que Jesús hizo, por lo que Jesús realizó, que somos justificados ante el Padre y tenemos reconciliación con Él a través de su sangre. Es a través de ella que el hombre es reconciliado y somos hechos hijos de Dios con todos los derechos que tiene un hijo delante del Padre. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando los padres de familia, los sacerdotes, la autoridad de la casa sacrificó el cordero en la primera Pascua, la sangre quedaba en un recipiente, pero la sangre en el recipiente, la sangre que se derramó de aquel cordero sacrificado, no tenía todavía ninguna acción para librarlos de espíritu de juicio, del espíritu de muerte que iba a llegar. Ellos tuvieron que mojar con hisopo y rociar la puerta principal de la casa. Tuvieron que rociarla con sangre para que el ángel de la muerte, el juicio que iba a pasar, al ver sangre, no tocaría aquella casa, porque digo, ya aquí en esta casa hay una muerte, no puedo tocarla, y pasaba a otra. Eso se conoce como Pascua, pasar por alto. Por eso la sangre tiene poder cuando es aplicada, Jesús derramó su sangre y nosotros hoy la aplicamos. En el Antiguo Testamento se conoce el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios en Israel. Era el centro de adoración de Israel. En el tiempo de Elí, esa arca fue arrebatada por los filisteos. Llegó Saúl como rey y nunca hizo mención por traer el arca a Jerusalén. El arca representa a Jesús, el arca representa a Cristo. Cuando escuchamos o cuando leemos del arca en el Antiguo Testamento, estamos leyendo a Jesucristo. Jesús es representativo, es figura del arca. Saúl no tenía ningún interés por Jesús. Saúl no tenía ningún interés por traer a Cristo a su reinado. No le tomó importancia. Por eso Dios dijo, voy a levantar uno que es conforme a mi corazón. Y cuando Dios dijo esto, cuando Dios se lo revela a Samuel, David tenía 17 años. David era un jovencito y ya le revela al profeta que va a levantar un hombre conforme a su corazón. Este es David. David deseaba y anhelaba siempre la presencia de Dios. Y una vez que él fue establecido como rey, lo primero que hizo fue buscar o traer el arca, enviar por el arca a donde se encontraba y traerla hasta Jerusalén, su casa de habitación. Lo hizo de una manera errada esta primera vez, porque si ustedes leen en el libro de Samuel, donde está la historia, en 1 Samuel 6, en 1 Crónicas también 15, dice que David consultó a sus líderes, consultó a sus administradores, consultó a sus consejeros
y el pueblo le dijo que sí, que la buscara, pero David no consultó a Dios. Regularmente David acostumbraba consultar a Dios. Cuando iba a una guerra le decía, atacamos, y Dios le decía, no es tiempo, yo lo voy a hacer a mi forma. Otras veces Dios le cambiaba la estrategia, pero siempre esperaba la voz, la dirección de Dios. En esta oportunidad él no buscó la dirección de Dios, sino que se ocupó de escuchar la voz de hombres. Por eso comenzó a hacer aquella tránsito del arca hacia Jerusalén por medios lógicos. Y cuando traían el arca, dice que uno de sus líderes, los bueyes, la montaron en una carroza, hicieron una travesía similar a como lo habían hecho los filisteos. Los filisteos cargaron el arca en una carreta guiada por bueyes o caballos, y comenzaron a tener tumores, enfermedades. Después se apartaron de aquella, el arca tuvieron que sacarla y la llevaron a un lugar llamado Kiriat Jearim, y desde allí la rescata David, pero la trae similar en una carreta con bueyes. Los bueyes tropezaron y Usa quiso sostener el arca. Inmediatamente cae juicio de Dios sobre él y muere. Esto le trae una gran nostalgia a David, porque Usa era uno de sus aliados o amigos. Lo entristeció y dijo, ya no voy a llevar el arca a Jerusalén hasta que esta situación que ha sucedido pueda tener yo revelación de lo que pasa. Usa, el nombre de Usa se utiliza en un arma de fuego después, en un arma de guerra llamada la Uzi. Una Uzi significa fuerza humana. Se utilizó la fuerza humana para trasladar el arca, y las cosas de Dios no se pueden hacer con la fuerza de hombre. El trabajo en la obra de Dios no se realiza con fuerza de hombre, sino con la fuerza de Dios. Es con la fuerza de Él que nosotros podemos hacer la obra en esta tierra, porque es un trabajo no humano, sino espiritual. Y el reino espiritual al que nos enfrentamos no puede ser confrontado con armas humanas, tiene que ser confrontado con armas espirituales, y como lo demanda Dios. Dios había establecido la forma y la manera como debía trasladarse el arca, cómo debía tratarse con ella. Tenía que ser llevada por levitas, lo había dicho ya en el libro de Números, en el libro también de Deuteronomio, capítulo 10, la manera y la forma en que debía trasladarse el arca. Dice, en aquel tiempo, Deuteronomio capítulo 10, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. David, él recapacita, y en el libro de Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, en el capítulo 15, él trae a memoria de la gente lo que había hecho. Por segunda vez, esta arca la llevan a una casa de un hombre llamado Obed-Edom. Después que sucedió lo de Usa, la llevan a casa de Obed-Edom. Obed-Edom era gentil, era de Gad, y su nombre tiene un significado revelador. Obed significa servir y Edom significa sangre. En el capítulo 13 de Primera de Crónicas, en el verso 13 dice, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo
lo que tenía. Bendijo su casa y todo lo que tenía. El arca representa a Cristo. Cuando Cristo está en la casa de una persona, esa persona es bendecida, y es bendecida toda su casa y todas sus cosas. Hay un historiador llamado Josefo que dice que Obed-Edom era de una condición muy pobre. Los pobres en aquel entonces traían como ofrenda no bueyes, no corderos, sino palomitas o pichones o granos, porque su condición económica era lo que les permitía traer o ofrecer en el altar. Lo que llama la atención es que Obed-Edom dice que fue bendecido en todo, porque Obed-Edom, con revelación de lo que habían puesto en su casa del arca, que era la presencia de Dios, traía ofrendas. Comenzaría con ofrendas pequeñas, y nosotros comenzamos a ofrendar, comenzamos a darnos en la vida de Dios con pequeñas cosas. En la medida que nosotros nos damos con desprendimiento, Dios va bendiciendo y va multiplicando y va extendiendo y va añadiendo cosas del cielo a nuestra vida, a nuestra casa. Comenzó tal vez con palomas, después conseguiría un cordero, lo sacrificaba, iba prosperando, continúa prosperando, y después presentaba bueyes. Sería el sacrificio que ya había traído ya en el trimestre, terminando el trimestre, al final de los 3 meses. Es decir, que prosperó, económicamente prosperó, había paz, había armonía en la casa de Obed-Edom, y esto lo escuchó David. David lo escucha y decide traer desde la casa de Obed-Edom, porque escuchó que Dios lo había bendecido, hasta Jerusalén nuevamente el arca. Dijo: si lo ha bendecido a él, lo va a hacer conmigo también. Y en el capítulo 15, primera de Crónicas, el verso 13, dice, el verso 12, dice: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Es decir, David lo hizo a la manera de la gente, del pueblo, sin tomar en cuenta las cosas como Dios las había determinado. La hizo a su forma, a la manera humana. Y Dios dice: es como yo lo he dicho, es los levitas, son los sacerdotes, es la tribu que yo establecí para ministrar al pueblo de Israel, y ellos la llevarán. Y los levitas se prepararon, se santificaron, y dice en el verso 15, verso 26, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. En el libro de Samuel dice que habían dado 6 pasos, y David comenzó a hacer sacrificios de sangre, comenzó a hacerlo a la manera de Dios. Y tal vez dice que ese sacrificio, esa ofrenda, fue durante todo el camino. Sacrificaba y presentaba holocausto delante de Jehová y del arca que trasladaba. Lo hizo y lo estaba haciendo de la forma que Dios lo había escrito, de la forma que Dios lo había ordenado, y todo comenzó a marchar correctamente. El arca estaba hecho de madera de acacia, una madera imperecedera, figura de Jesucristo, impecable, sin pecado, y esa madera fue cubierta con oro, fue cubierta completa con oro, y se le colocaron unos extremos para que 4 hombres la llevaran en sus hombros. Lo que llama la atención es que esta arca, por sus dimensiones, pesaba aproximadamente unos 131 kilos o 188 libras. Es un peso grande,
y desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David habían aproximadamente 20 kilómetros. Era un recorrido regular, caminando. Pero dice la palabra que Dios ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca. Cuando nosotros trabajamos y nos disponemos a servir en la obra, servir en el propósito de Jesucristo aquí en la tierra, levantar a Cristo con nuestro testimonio, con nuestro servicio, poner a Cristo en alto con nuestra manera de hablar y nuestra manera de movernos aquí, de actuar. Dios libera nuestras cargas. En lugar de ser un peso, lo que se constituye en nuestro día a día es en una vida más liviana para andar. Dios dice que vengamos a Él los que estamos o los que estemos trabajados y cansados, y Él nos hará descansar, Él nos dará reposo. Cuando yo sirvo en la obra, en lugar de vivir presionado, vivo en reposo, confiado. Las personas que sirven tienen el privilegio de tener la ayuda de Dios, porque no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Él. Y cuando yo me dispongo a hacer la voluntad de mi Dios, las fuerzas del cielo me son impartidas. Las fuerzas de Dios vienen sobre mi vida para ayudarme a andar, ayudarme a caminar y poder vencer cualquier obstáculo, cualquier situación difícil que parezca a nuestra vista natural. Con Dios todo lo podemos, con Él lo podemos todo. Y saber que es a través del sacrificio de sangre. El arca del pacto tenía, los sacerdotes colocaban sangre sobre el propiciatorio. Y dentro de aquella arca había tres cosas que manifestaban la condición del hombre. Estaba las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba también el maná, representación del pan que Dios les envió cuando ellos se quejaron. Ellos se quejaron y Dios les envió maná. Ellos no aceptaban el liderazgo que Dios les estaba colocando en ese momento. Hizo que la vara de Aarón reverdeciera, dando a entender que era el hombre que él había dispuesto, y las tablas de la ley, que eran los 10 mandamientos. Mientras ellos hacían un becerro de oro, Dios les traía este mandamiento. Todo lo que estaba representado allí daba una condición de rebeldía de la condición del hombre, pero sobre esta condición del hombre estaba más arriba el propiciatorio, donde se colocaba la sangre, dando a entender de que la gracia y la sangre de Cristo tiene más poder que cualquier cosa de rebelión, que cualquier espíritu de desobediencia, que cualquier espíritu de error en el que el hombre haya actuado. La sangre sobre el propiciatorio representa el perdón y cubría toda aquella condición. Hoy nuestros pecados no están cubiertos, nuestros pecados están lavados, nuestros pecados están quitados. Como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, que hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay perdón a través de la sangre y hay protección a través de la sangre también. Nosotros aplicamos la sangre de Cristo sobre nuestras casas. Lo aplicó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y lo aplicamos hoy nosotros a través no de un hisopo, sino de la confesión. El hisopo hoy es nuestra lengua, es nuestra boca. Y todo lo que nosotros aplicamos, cuando yo aplico la sangre de Cristo en mi casa, todo lo que hay en mi casa es resguardado, es protegido, es librado. El mal no lo toca, el diablo no tiene lugar, no tiene derecho a tocar
a interferir en lo que ha sido cubierto, en lo que yo he declarado y en lo que yo he decretado con la sangre. Hay personas o hay gente tal vez que puedan decir que no es bíblico aplicar la sangre, pero tenemos base suficiente. Con la sangre redime casi todas las cosas de la ley, compra casi todas las cosas, protege, trajo protección de juicio antiguamente, hoy nos protege. La sangre de Jesús, Jesús dice Hebreos 13:8 que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo lo que nosotros cubrimos con la sangre, donde la aplicamos, hay una legalidad de Dios en esa persona, en ese lugar, en esa cosa, porque tiene poder, soltamos poder a través de la declaración de nuestra boca con la verdad, con la revelación de la sangre de Cristo en nuestro tiempo. La sangre de Jesús venció al diablo, venció las tinieblas, venció el infierno, venció el sepulcro, y hoy Jesús está a la diestra del Padre, donde nos ha puesto a nosotros posicionalmente también para caminar en completa autoridad y tener esa arma a nuestra disposición aquí, para no movernos por nuestra propia lógica, sino a través del poder y la estrategia y la ordenanza que nos da Dios de utilizar la sangre que Él derramó para bendecir, proteger y declarar salvación sobre nuestra familia, sanidad sobre el que está enfermo y protección de todas las cosas que nosotros tenemos. Hay salvación y redención en su sangre y protección en la maravillosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bendiciones. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es la oportunidad de declarar juntamente conmigo y decir: Señor Jesús, yo recibo y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que la sangre que tú derramaste en aquella obra, en el Calvario, me limpia de todos mis pecados. Yo creo que soy limpio, que me constituyo en tu Hijo. Creo que moriste en mi lugar y al tercer día te levantaste triunfante de entre los muertos y vive para siempre. Vive para darme vida. Eso lo creo, lo confieso con mi boca y lo acepto en mi corazón. Hazme tu Hijo desde ahora y siempre. Amén. Dios me les guarde, Dios me les bendiga y nos vemos en otra oportunidad.